ves la comarca de la Vera ahora mismo? ¿Y cómo te gustaría que fuera? ¿O qué crees que se debería hacer? A nivel social, a nivel económico, a nivel... La comarca yo creo que tiene muchas posibilidades, ¿no? El tema está en guardar un equilibrio. O sea, tampoco es cuestión de que vale todo. Desde el punto de vista arquitectónico tenemos algún problema que otro, se está solventando con las nuevas modificaciones de la ley del suelo. Hay que tener en cuenta que la ley del suelo, tanto a nivel estatal como a nivel regional, es una ley donde es la misma ley para los llanos de Trujillo que para la Vera, que para las Urdes. ¿Eso qué quiere decir? Que en Trujillo una finca pequeña es de 50 hectáreas, de 100 hectáreas. En la Vera, nosotros en nuestro término municipal pasamos de 3.000 fincas, 3.000 propiedades. Algunos tienen 10, otros no tienen ninguno, ¿no? Pero son fincas pequeñas, una finca de 1 hectárea, 2 hectáreas, porque esta zona nuestra, por la distancia a Madrid, a la Vera de la Reina y tal, es hora y media, hora 3/4 para llegar aquí. Y como segunda vivienda, estamos viviendo, como decíamos antes, mucho la economía de eso, ¿no? A través, porque no solamente hacer el tema de la edificación pertinente, sino que luego después o se tiene de jardinero, aunque sea a tiempo parcial, o se tiene de encargado o de algo, ¿no? Y eso se genera una economía. Ya unos 25 años que nos movemos en 50 habitantes, arriba o abajo. Yeah. O sea, no perdemos habitantes al ritmo que en otras zonas. Eso es general casi en todos los pueblos de la Vera, ¿no? Pero eso ya es importante. Hay que tener en cuenta que nosotros suplimos el déficit de las defunciones que hay anuales, que pueden ser una media de 35, pues con la mitad de nacimiento o un poco más, y los otros son personas o bien que regresan después de pasar su etapa laboral en Madrid o en alrededor de Madrid, o también de estas personas que vienen con inquietudes, que están hartos de la ciudad y que se quieren venir aquí y trabajar desde aquí. Ahora mismo hay 3 o 4 proyectos de personas que han comprado fincas, que quieren hacer especies de granjas escuelas para poder tener concretamente aves rapaces y tal. Estamos ahí en ese periodo de pedir y solicitar los permisos. Tenemos arquitectura, tenemos fiestas, digamos que no son fiestas habituales, sino que tienen una denominación, como pueden ser los empalaos, como puede ser en este caso nosotros el peropalo, pueden ser los escobazos en Garantilla. O sea, yo creo que eso nos identifica. También está el monasterio de Yuste, con lo que conlleva, pero yo creo que es importante que tengamos en cuenta de que tenemos que vivir de algo. Y no cabe duda que si la agricultura y la ganadería está en la situación que está desde hace décadas ya, con el tema precios y tal, y luego el sacrificio que conlleva, sobre todo la ganadería, ¿no? Porque la agricultura, bueno, para el tractor y hasta el lunes, pero en la ganadería es mucho más complicado, ¿no? Entonces los precios se mantienen los mismos, los costes son muy superiores y la gente abandona un poco ese sector. ¿De qué tenemos que vivir entonces? Pues del sector servicio. En nuestro caso en Villanueva, pues bueno, pues tenemos las oficinas de extensión agraria de la Junta de Extremadura, el propio instituto, y se genera ahí un movimiento económico que nos hace de poder aguantar el tirón, digamos, de la despoblación. Y ahí se está. Hay veces que poner una industria que necesita unas características tiene dificultades para ponerse en algunos sitios. Hay que tener en cuenta que los planes generales de los distintos municipios tienen áreas que por la propia vegetación o por las circunstancias pues están protegidos, semiprotegidos. Entonces puede haber 10, 12, 15 áreas que en unos sitios se puede, en otros sitios no se puede, y muchas veces pues no hay que pretender estar ahí en ese equilibrio, ¿no? Y luego después también está un poco el número de habitantes de los pueblos. O sea, ahora, el año pasado se le cerraron la escuela en Robledillo porque no había luz, ¿no? Los pocos que quedan pues se tienen que mover. O sea, en todos los pueblos no puede haber un centro de salud las 24 horas del día, pero sí estratégicamente situado para poder dar una respuesta. Yo creo que el que las personas de los pueblos no se marchen, fundamentalmente están en 2 situaciones: servicio y nómina. Si se tiene trabajo y se tiene servicio y tus hijos no tienen que hacer 50 60 kilómetros para ir a estudiar todos los días y levantarse a las 5 de la mañana, la gente se queda en los pueblos, porque la calidad de vida, no cabe duda que en términos generales es mejor que en las ciudades, menos agobiante, ¿no? Hay que apoyar a los empresarios. Si no se apoya a los empresarios no se genera trabajo. Se pueden hacer muchos planes
financiados por los distintos entes públicos. Pero, ¿qué hacemos? ¿Un curso de 5 meses o de 6 meses y cuando se termina, qué pasa? O sea, hay que intentar que eso tenga pues una respuesta a medio y a corto plazo.